Es decir, hoy un poco lo que quise darles, como les dije, los primeros instrumentos, recursos para ir decodificando el relato que los propios textos nos cuentan sobre esos templos y qué se esconde detrás de los relatos, a veces ingenuos, de la Biblia hebrea, que revelan realmente estas tensiones de una institución que, como dije, al ser central de la civilización, obviamente se cruzan las luchas de grupos, de intereses, de regiones. Por ejemplo, Betel es un centro cultico central de lo que va a ser el reino del norte. Jerusalén va a ser del reino de Judá, del sur. Otra vez los intereses norte y sur, que son dos reinos diferentes, en donde obviamente los intereses de esos reinos se manifiestan en las luchas específicas de los templos. Es decir, por eso el templo es como si fuera el sensor de las grandes políticas internacionales hasta hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, piensen ustedes, está muy alejado y vamos a ir llegando al final de esta historia, pero uno de los lugares centrales de la geopolítica internacional pasa hasta hoy en día por el monte del templo en Jerusalén, uno de los lugares más conflictivos de la tierra y tal vez de los más peligrosos, ¿sí? Con potencialmente de autodestrucción en el mundo, pasa por ahí, por ese mismo lugar. Es decir, que como dije, el día del templo no es un templo, no es una idea solamente académica que a mí me interesó, es realmente poder entender cómo funcionan pueblos y sociedades en derredor de este concepto que crean sus identidades, como dije, es un constructo cultural en función de los templos. Por eso, dime cómo es el templo y te diré quién eres. Sí, sí, caballero. Gracias, doctor. Agradeciendo obviamente las luces y verdaderamente la oportunidad que tenemos. Ya ha mencionado varias ideas, me vinieron en el transcurso de toda la presentación una serie de preguntas, son tareas que recuerde. Efectivamente considero que más allá de una identidad mística, los templos sirven de una manera pragmática para darnos una identidad entre nosotros y podernos reconocer, incluso desconocer con otras entidades. Mi pregunta es, ¿existe usted como estudiador, como profesional en la rama, sociedades que no tengan templos, sociedades que no adoren divinidades? Porque yo entiendo esta parte mística como la interfase de esta estructura tridimensional en la que habitamos. Podemos manejar tres dimensiones, intuitivamente sabemos que existe tiempo y espacio que no lo podemos controlar y es donde empezamos a generar estas ideas, no sé si usar el término mágico-religiosas, que nos justifiquen a nosotros mismos nuestra existencia, como usted lo ha apuntado en su ponencia. Mi pregunta es si hay entidad o hay sociedades que no tengan templos. Es una buena pregunta y humildemente tengo que decir que yo no conozco. Es decir, cualquier grupo al que nosotros lleguemos, podemos suponer que es lo que vamos a encontrar, y es lo que los etnógrafos encontraron. ¿Sí? Por supuesto que la expresión práctica de ese espacio sagrado va a tener posibilidades innumerables. Como dijimos, podemos encontrar desde una pagoda, podemos encontrar pirámides, podemos encontrar una cueva, es decir, o un bosque. Es decir, la manera de expresar ese espacio sagrado, como dijimos, las variables son infinitas, pero hasta donde yo recuerdo en mis lecturas, nunca me encontré con un testimonio que haya llegado a una sociedad en donde no tenga espacio sagrado, como que no tengan dioses. ¿Sí? Es decir, siempre los hombres parecen haber tenido la intuición de que no están solos en este mundo, como que hay algo. Ese algo, por supuesto, que las culturas lo expresaron de manera infinita. Pero el espacio sagrado es precisamente la sensación de que yo quiero entrar en contacto con ese algo o alguien. Y ese espacio tiene precisamente esa cualidad. Por eso creo que la definición que aparece en Génesis 28, definiendo
Betel como la puerta al cielo, Shara Shamayim, realmente es una definición perfecta que dijo que realmente, seguramente tenía un doctorado en religiones comparadas el que lo escribió. Porque realmente esa es la idea. ¿Se acuerdan ustedes? Había una serie alguna vez que después se transformó en película Stargate, ¿sí? Es decir, cuando uno entra por una puerta y se abre una nueva dimensión. Esa es la idea. Es decir, la idea es que, por cierto, es un principio que se conoce en la diplomacia internacional. Por ejemplo, la idea del exterritorial de las embajadas. Que obviamente, físicamente, la embajada de los Estados Unidos, cuando estamos aquí en camino, no me dijeron, ahí está la embajada de Estados Unidos, es territorio mexicano, físico, pero legal es territorio de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano. Y por eso el poder político no puede entrar simplemente a una embajada, ¿sí? Es como si fuera territorio de los Estados Unidos, a pesar que físicamente sabemos que es territorio mexicano. Esa idea de que es exterritorio es de alguna manera la misma categoría en sentido religioso. Ese lugar es la misma cueva que parece como las otras, pero ese lugar no es como las otras, es algo diferente. Es el contacto del cielo y la tierra, es la puerta al cielo. Sí. Y abundando en este tema, es precisamente el consenso que le da la sociedad a ese lugar, porque no es una persona. Quiero decir, una persona pudo haber puesto el antecedente y decir, aquí pasó esto, pero es el poder social o el poder comunal el que le da. Por supuesto, es la sanción de la tradición. Es decir, probablemente detrás de ese lugar, por lo menos en la historia bíblica, el que tuvo la experiencia fue Jacob. Ahora, generaciones después, cuando pasaban por ese lugar y estaba la piedra, todos contaban la historia de Jacob. Pero obviamente la tradición es la que sanciona la santidad del lugar. Y es lo que le da autoridad al lugar. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Si me permites agregar un poco de historia. Se supone que la piedra de la coronación de Inglaterra es la famosa piedra de Jacobo. Por eso era tan importante que esa piedra, cada vez que es la coronación de un rey de Inglaterra, es la que ponen abajo del trono del rey. No es el trono del rey. Bueno, es el trono donde se sienta. Claro. Es una piedra negra, que curiosamente es igual que la piedra negra de Cava. Ajá. Entonces, que fue por la piedra que empezó el problema entre Escocia y Inglaterra. Y que luego que cada vez que se corona y se regresaba a Escocia y luego la regresar para la coronación volvía. Bueno, y aquí haces, por ejemplo, referencia. Es interesante porque, por ejemplo, al hacer referencia a la coronación de la reina de Inglaterra, es seguir el modelo de la coronación del rey Salomón, ¿sí? Que nosotros vamos a llegar sobre esos temas, ¿sí? Y otra vez también, incluso la coronación del último de Charles III, de Carlos III, el aceite que lo consagra lo traen de Jerusalén. Y empiezan a ver cómo la tradición va conectando, ¿sí? Historias, relatos que forman parte hoy de nuestra sociedad. Sí. Abundando nuevamente, tomando la tradición de la Virgen de Guadalupe, de la existencia o inexistencia de Juan Diego, o de que si fue o no fue artificial todo el evento, a lo que voy es que en realidad no importa si existió o no existió, vuelvo a lo mismo, la sanción de la sociedad es la que importa. Claro. El consenso es en el último de los casos, el termo histórico ya no importa. Ese es mi opinión. Bueno, obviamente mi perspectiva como historiador, la pregunta que la historia puede corroborar un hecho aducido que haya sucedido o no, es relevante desde el punto de vista de la historia. Pero obviamente sobre ese
evento, que haya sucedido o no, hay un constructo social que obviamente ya es inamovible, porque después hay otros pisos que se fueron construyendo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos a pocas semanas de la Pascua judía. Y siempre, cuando llega la Pascua judía, el tema central es si el pueblo de Israel estuvo o no en Egipto. Y por supuesto que abundan las teorías y abundan los libros. ¿Ustedes se imaginan que alguna familia judía no se va a reunir en derredor de la cena pascual porque hay un nuevo artículo que pone en duda? No, porque ya tiene existencia independiente. Y la idea de Egipto y la manera en que lo que llamamos el relato fundacional, que es el sentido que los antropólogos usamos para el concepto mito, no en el sentido de que es una historia imaginada, sino es un relato fundacional de la identidad de una nación o de una sociedad. Y eso es el valor que tiene, más allá de si estuvo o no estuvo en Egipto. Como historiador, la pregunta es legítima. Yo puedo decir, ¿qué hay en el relato bíblico que pueda, en este caso, ser probado o no por la ciencia histórica? Es una pregunta legítima. Pero tenemos que entender que ese relato ya tiene vida propia en la historia varias veces milenaria del pueblo de Israel y Occidente, y por lo tanto es un tema legítimo desde el punto de vista académico, pero en realidad casi irrelevante desde el punto de vista de la sociedad. Perdón, sí. Doctor, buenas noches. Sí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia tan magistral. Yo quisiera comentarle y saber su opinión. Hace tiempo una amiga que tenía un canal de misticismo en YouTube me comentaba de que, haciendo alusión a la presentación que usted comenta, de cómo fue evolucionando nuestro pensamiento cósmico también y mágico. Ella decía, ¿sabes por qué hay tantos problemas en Israel? Porque ahí existe un portal. No sé si verdaderamente estaría hablando, o es ese pensamiento mágico que se tiene, o es que verdaderamente existe un portal ahí, porque, bueno, hay cosas que hacen pensar también. Hay, por ejemplo, un libro que se llama Montaña en la Sangre, Sangre en la Montaña, que habla de toda desde que empieza a surgir como un centro religioso, la montaña sagrada donde está el templo. ¿En Israel te refieres? En Israel, sí. Ah, ok. Las guerras, los asesinatos, o sea, cómo llegaban y acababan con la población que había y se iban y regresaban. O sea, ha sido un derramamiento de sangre desde que surge así como un centro neurálgico de la religión. Y es lo que digo, bueno, ¿será que verdaderamente exista algo que escapa a nuestra conciencia, a nuestro pensamiento científico? No, la verdad no sé, pero seguramente usted habrá oído algo así y no sé su pensamiento. Mira, si estabas haciendo la pregunta, lo voy a contestar por ahí de una manera inesperada. Tu pregunta, que es legítima, la voy a contestar con un chiste. Quiero que lo tomen en serio el chiste que voy a contar. Y el chiste es el siguiente. El gran rabino de Israel visita Roma y obviamente se encuentra con el Papa. Y el Papa, con el gran rabino, obviamente comienzan a discutir sobre temas teológicos. Y en un momento el gran rabino le dice al Papa, su eminencia, ojalá pudiera yo comunicarme con Dios para poder resolver el entuerto teológico. Dice, no hay problema. ¿Ves este teléfono azul? Tenemos comunicación directa con el Papa, con Dios. Lo mira el rabino, sí, pero le tengo que avisar, el gran rabino, son $10.000 el minuto. El rabino empieza a hacer cuentas, dice, porque era un entuerto grande, no era sí o no. Dice, bueno, pero es poder hablar con Dios. Ok, saca la chequera, empieza a hablar 1 hora. Pero era hablar con Dios. Y cuando termina el encuentro, obviamente el gran rabino lo invita al Papa en su próxima visita a Israel, que visite Jerusalén el gran rabinato. Y así sucede
Pasa un año y el Papa llega en visita oficial a Israel y va a visitar al rabino. Se encuentran en Jerusalén y otra vez una nueva discusión religiosa. Y entonces el Papa dice, ay, ojalá que ahora pudiera hablar con mi teléfono con Dios. Dice, yo también tengo acá un teléfono. Dice, y es el teléfono rojo. ¿Y cuánto sale el llamado? Ah, aquí es llamada local.